Buenas tardes, bienvenidos al canal. Ya sabéis, como siempre os digo, que es un placer, un gusto, un honor teneros ahí detrás de la pantalla en este primer directo en Twitch del 2023 y como ya estáis viendo en vuestros dispositivos, hoy nos acompaña Pablo López Pastor. Pablo, bienvenido al canal, compañero. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Bueno, Mi primera vez, o sea que espero que la gente sea un poco comprensiva. que sea benevolente, ¿no? Que sea benevolente, ¿no? Bueno, Pablo, yo agradezco en primer lugar que nos acompañes hoy para hablar de política, de actualidad política española, un tema que está siendo muy controvertido últimamente. Parece que la crispación va increciendo, va en aumento y yo creo que eres una de las personas que con más frescura está tratando el tema político, principalmente en tu canal de TikTok, que como hablamos detrás de cámara, pues ha sido censurado un par de veces, pero ahí está tu ímpetu, que no desistes en el empeño. Y la verdad es que es un honor también para mí que abramos este espacio de política española contigo en el canal, hoy en Twitch y mañana en YouTube. Y la verdad es que, compañero, un gusto tenerte aquí y, no, y me alegra también que sea esta tu primera vez haciendo directo en este canal. Sí, la verdad es que es complicado a veces tratar temas sobre política, especialmente porque notas que hay mucha predisposición por parte de la gente a encasillar a una persona. A veces tratas un tema simplemente porque notas que no se está tratando con la profundidad que merecería. Seguro que hoy tratamos varios temas. Y cuando intentas dar una perspectiva distinta a lo mainstream, simplemente porque la tienes y también tiendes tú mismo a tratar temas medianamente polémicos porque es una forma en sí misma de que la audiencia se interese por la política. Si tratas un tema de la prima de riesgo, quizá no lo vea nadie, ¿no? Pero si tratas un tema verdaderamente polémico, puede que mucha gente se interese por la política y sea su puerta de entrada a tratar un poco estos temas y a informarse más, pero sí que te encuentras muchas veces no solamente con la censura, sino con la autocensura de debo tratar este tema, debo meterme en esta problemática o debo quedarme al margen de esto. Suele pasar, sobre todo cuando ya te han encasillado y dices, ahora me apetecería darle caña a este otro bando, pero sé que me van a caer palos por todas partes. Yo tengo la ventaja de que eh, TikTok es muy puntilloso con eso y si no quieren no se muestra prácticamente tu vídeo. Entonces mucha gente piensa que solamente ataco a un lado porque los vídeos que se hacen virales son esos y los vídeos en los que ataco al otro lado, como realmente no reciben mucho apoyo, siendo sincero, pues no llegan a tanta gente. Pero eso es un tema complicado y ya te digo, te felicito porque te atrevas a entrar en eso, teniendo un canal de geopolítica que estás muy bien, ¿no? Comentando tus cosas. Y bueno, te has querido meter en el tema de política, ahora ya te toca intentar dar el espectáculo, ¿no? Porque es mucho más espectáculo esto que la geopolítica. No hay marcha atrás. Yo lo hemos decidido y agradezco el apoyo de todas las personas que nos han pues apoyado a seguir adelante con el tema de la política de España. Yo la verdad es que tengo una concepción mala, bastante mala sobre la política española. Es más, ya veremos cómo va el asunto, pero a mí estoy muy desilusionado con la política española, con los políticos españoles, y me gustaría empezar por ahí el directo de hoy. ¿Qué nos puedes comentar a grandes rasgos de la política española? ¿Cómo la has visto tú que llevas siguiéndola desde hace un tiempo? Coméntanos, Pablo, coméntanos. Creo que uno de los grandes problemas es que hay mucha gente que la política la ve como algo tangencial en su vida, que de vez en cuando tienen alguna experiencia casi, casi paranormal para ellos, en los que se encuentran que la política influye de una manera más directa en su vida y dicen, bueno, pues en este momento he notado por fin las garras de la política entrando en mi propia vida, pero muchas veces no nos damos cuenta de que cada día se toman decisiones, uno entra en el boletín oficial del Estado y ve todo lo que se va aprobando día tras día, y uno no nota que esas decisiones van conformando un país. Al final, cada una de esas pequeñas decisiones es lo que lleva a que el ciudadano común, un día concreto, se levante por la mañana y diga, Mi vida ha cambiado en esto. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Entonces, yo creo que para mejorar
la vida política de España, lo primero es que la gente se informe, no a través de mí, a través de quien ellos quieran, de diferentes fuentes que les permitan tener una perspectiva global de cada asunto. No que se informen porque yo les caiga mejor o porque el otro les caiga mejor o porque les diga lo que quieren oír, sino que busquen aquellos que respalden en datos y que respalden en un discurso medianamente coherente aquello que están diciendo. Sobre lo que es la situación en general de la política española, pues evidentemente deplorable, pero también porque creo que nosotros empujamos un poco a que la política sea así. Hay mucha gente que cree que simplemente cambiando el método de elección de los políticos se solucionaría el problema. Yo creo que se podría mejorar un poco, eso es evidente, mejoraría un poco la situación si fuesen representantes de distritos uninominales, eso está muy de moda ahora mismo, ¿no? La democracia formal y tal, y decir que el problema son los políticos, pero yo creo que los políticos al final son un reflejo de la población. Al final, si tenemos esta situación política, también es porque nosotros nos dejamos de preocupar también por desasosiego, por desinterés, por decepción de lo que es la vida política. Y por eso tenemos los representantes que tenemos. Y por eso, además, cada debate político se convierte en un espectáculo. Cada pequeña discusión acaba siendo una batalla no ideológica, sino directamente a golpes para intentar tener la razón, tener el tuit con más número de likes, tener la mayor repercusión en la prensa, sea buena o sea mala, porque esa es otra cosa, que al final muchas veces buscan simplemente tener el comentario que más repercusión haya tenido, aunque sea deplorable el punto de vista que tiene la mayor parte de la población sobre X político, aún así les sirve. Hay gente que piensa que no hay publicidad mala, pero bueno, eso sería un poco el repaso general, la verdad. Que la situación creo que es así precisamente porque necesitamos una población más interesada, más crítica y más dura con los políticos. Bueno, pues muy interesante ese recorrido por los aspectos generales de la política española. Yo creo que es complicado porque muchas veces desde la propia política, desde el propio poder, se desincentiva ese que la ciudadanía tenga el ímpetu de aprender, de innovar. Yo creo que los tontos son más fácilmente gobernables que los listos, por decirlo llanamente. Entonces es como una rueda que gira, que gira, que gira, y es fácil salirse de esa rueda. Y cuando hay algún desdichado que tiene la fortuna o infortuna de salirse de esa rueda, se le tacha de absolutamente todo, como tú bien comentabas, ¿no? La censura, o la autocensura ya, que es incluso peor, ¿no? Es complicado esa rueda para un ciudadano normal romperla y salirse de ella, ¿no, Pablo? Sí, es que creo que a veces el problema muchas veces es la autocensura que nos aplicamos a nosotros mismos, porque en el fondo cuando una persona se empieza a informar sobre política, seguro que llega a la conclusión, porque es algo completamente normal. Lo, no lo vemos en los medios de comunicación, no lo vemos en las redes sociales, porque al final se muestra lo que más reacción visceral va a generar, que esa es una de las claves de las redes sociales. Se muestra lo que a mucha gente le gusta y lo que a mucha gente le desagrada, pero no lo intermedio, lo moderado, lo que podría llegar a convencer a todo el mundo. Como eso no tiene ni el número de likes necesario ni el número de insultos necesario, al final es lo que no se muestra precisamente. Y llega la gente a la conclusión de que, buf, entro en este terreno de la política y en una conversación con amigos voy a hablar sobre política. Ya de repente dices, ya estoy amargando la noche, ¿no? Ya estoy entrando en el tema en el tema que no toca. Y además es muy denso. Meterte en el ámbito de la política, la verdad es que es un asunto extraordinariamente denso, porque al final vas tirando del hilo y esto que creías que lo comprendías perfectamente, en realidad proviene de otra legislación anterior que también tienes que comprender o proviene de una decisión que se tomó hace unos años. Entonces, es muy complejo y es muy poco gratificante porque no recibes por parte de la gente un feedback demasiado adecuado, especialmente si tú te consideras una persona moderada. Cuando entras en el terreno político cuesta mucho, es un esfuerzo muy grande y la recompensa, la verdad, es bastante reducida. Quizá el que se gane la vida con esto te diría todo lo contrario, que es una recompensa enorme, pero a veces la recompensa es la satisfacción personal. El resto de recompensas a nivel de proyección social y todo eso, la verdad es que las veo bastante lejanas.
No Pues son mi prioridad, muchísimo menos. Pues sin embargo, Pablo, aquí comenta un seguidor, un nuevo seguidor del canal que ha llegado gracias a tu influencia, comenta, este joven, Pablo, me ha hecho volver a interesarme en la política. Bueno, ese es apoyo que muchas veces tiene uno con los seguidores, con los suscriptores, con, llamémoslo como queramos, dependiendo de la red social en la que estemos, pues nos hace seguir haciendo contenido. Saludo a todos los que nos están viendo. Aprovecho este impasse antes de meternos en los temas polémicos, que esto ha sido un abrir de boca. Y ahora, Pablo, vamos a hablar de los temas polémicos, los temas que han sido muy polémicos y que están siendo muy polémicos en España. Muchas veces a lo mejor podemos pensar que son tonterías o que son gestos, palabras o actos que no deberían tener una mayor importancia, pero que sin embargo cuando tocan temas delicados nos duelen a todos. Y yo quería comenzar por ser, por ser ordenado con el tema de las ecografías en Castilla y León. ¿Vale? Por ser ordenado y por ser una de las cosas más recientes que ha acontecido. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Voy a ir poniendo unas imágenes para que todos nos lo vean y mientras nos introduce un poco el tema y tus consideraciones al respecto. Somos todo oídos, Pablo. Haciendo un pequeño resumen, actualmente en Castilla y León gobierna el PP en una coalición con Vox. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León es Juan García Gallardo, es una persona bastante joven y es una persona, en cierto modo, sin duda, impulsiva. Y es cierto que el Partido Popular siempre intenta marcar una cierta distancia con lo que ellos consideran, digamos, la parte más radical de Vox, porque hay, en cierto modo, últimamente se está viendo más una parte de Vox liberal y una parte de Vox profundamente conservadora. Las líneas se desdibujan un poco, pero está claro que ahí está y que ahora mismo la batalla, si en 2019 la ganaba el Vox liberal, ahora mismo la gana el Vox conservador. Para mí eso es una desgracia. Claro, es mi punto de vista personal. Habrá otra gente que diga me parece maravilloso que esté ganando el Vox conservador y una de las manifestaciones, claro, de un partido conservador, aunque eso sorprenda en España porque tenemos partidos supuestamente de derechas, pero que no son conservadores, igual que tenemos partidos de izquierdas que tampoco son demasiado socialistas. Sorprende, pero los partidos conservadores se supone que defienden valores como el derecho a la vida y estarían al menos en un punto de vista moral, en contra del aborto. Vox lo ha planteado como una medida que lo que busca es incentivar la natalidad y consiste en que a las embarazadas se les ofrezca escuchar el latido de sus fetos y que se les haga una ecografía 4D. Más allá del coste económico, más allá de las precisiones médicas que pueda haber en cada caso, la gran discusión ha estado entre los que piensan que es una medida absolutamente liberticida y los que piensan hay poca gente, la verdad, que piense que es una medida que de verdad tenga mucho calado, pero sí que hay mucha gente que piensa, pues bueno, que es una medida inocua, que no va a pasar nada y que es un ofrecimiento que la gente puede tomar o que puede no tomar. Pero evidentemente la cosa ha escalado a niveles surrealistas. La cuestión está en cuál sería mi punto de vista. Mi punto de vista es que como medida para evitar el aborto, desde luego no va a tener un impacto muy destacable, ni oír el latido del feto, ni una ecografía 4D, ni ninguna otra medida que no vaya en el ámbito económico, ayudas a las familias, una mejor condición laboral, ninguna medida que no vaya en esa línea va a mejorar, ya digo, es solo mi punto de vista la situación con el aborto. Que haya prácticamente 100.000 abortos al año en España y teniendo en cuenta la poca natalidad que de por sí tenemos, evidentemente es un problema. Y aquí sí me gustaría hacer un pequeño inciso final, que hay mucha gente que piensa que España y que el mundo en general tiene un problema de sobrepoblación. Eso no es nada cierto. O sea, tenemos continuamente la idea de que estamos agotando los recursos, pero eso es una idea recurrente a lo largo de la historia y que se desmiente teniendo en cuenta que poco a poco el progreso técnico consigue que con menos recursos podamos vivir más personas porque somos más eficientes y porque aprovechamos mejor lo que tenemos. Buena parte de España está completamente o prácticamente, completamente es un decir, despoblada. Y en el mundo pasa exactamente igual. Hay países increíblemente poblados y otros países que tienen muy poca población. O sea, no sobra nadie, por decirlo de alguna manera. Un argumento para el aborto no puede ser que sobran personas. En todo caso, sobrarán condiciones materiales para poder traer más personas al mundo, que es precisamente lo que se necesita.
Bueno, pues ha quedado claro ese punto de vista. ¿Y tú crees que un poco esta polémica ha sido sacada de contexto por el bando socialista, por el bando de la izquierda, para atacar esa alianza, para atacar ese bloque de derecha? ¿Qué piensas tú? Es muy interesante porque es que yo creo que la izquierda ha encontrado un poco la clave de dónde está, y en eso son muy hábiles, ¿eh? En eso hay que reconocerle una habilidad muy grande para encontrar cuál es el punto débil ahora mismo en la derecha en España. Y es que la derecha hegemónica, por decirlo de alguna manera, que es el Partido Popular, la que tiene realmente la llave del poder en sí misma, la que de verdad tiene la mayoría de los votantes que se identifican como de derechas, es el Partido Popular, le guste o no a la gente. Entonces, ese partido que tiene la llave para conseguir el gobierno tiene que distanciarse de Vox de alguna manera. Y han encontrado en la izquierda, ya digo, la clave para atacarlos. Y es que justo ahí, en ese punto de fricción entre lo conservador y lo no conservador, es donde se encuentran las grandes problemáticas en el mundo de la derecha. Porque la derecha no quiere ser conservadora, tampoco quiere ser liberal, solamente quiere ser mayoritaria. Y eso hay que tenerlo claro. Feijóo se presenta a las elecciones para ganar y una vez haya ganado, ya nos irá desvelando poco a poco cuál es su programa. Eso es una cosa que yo creo que se está viendo claro. El programa del Partido Socialista todo el mundo lo tiene claro. El programa de Podemos todo el mundo lo tiene claro. De hecho, presentan propuestas políticas cuando ya están en el gobierno para que se las tumbe el Partido Socialista, pero se les vea la intención de hacer algo nuevo. Entonces, lo que sí que pasa es que en el Partido Popular están esperando a recoger el testigo por la mala situación económica de España, por todas las polémicas que ha habido, y están esperando a que el poder en diciembre de este año o en noviembre les llegue después de las autonómicas, recogerlo y ya luego con ese poder ya veremos lo que hacen. Ahí precisamente tienen un problema con Vox, que evidentemente tiene que destacarse de alguna manera y decir, oye, no te vamos a regalar tampoco el poder de una manera directa, sino que vamos a intentar ser relevantes en un escenario que sin duda le es muy favorable al Partido Popular, igual que le va a ser muy favorable al Partido Socialista por la izquierda. La cuestión final está en que Vox necesita este tipo de medidas de alguna manera. Para mí las podrían elegir mejor, sin duda, pero necesita este tipo de medidas para poder señalarse y para poder ver efectivamente los votantes que tienen otra alternativa al Partido Popular, y el Partido Popular necesita una sensación de normalidad y una sensación de que son un partido de gobierno. Y ahí precisamente es donde Mañueco tiene que achicar aguas lo más rápido posible, porque si se le va enquistando el problema, igual que le puede pasar en la Comunidad de Madrid, que se está hablando poco, pero los presupuestos de la Comunidad de Madrid ahí están con Rocío Monasterio, que a saber dónde puede acabar todo esto con la ley trans de la Comunidad de Madrid. Pero en definitiva, eso, el Partido Socialista sabe perfectamente que ese es el punto de ruptura de una posible coalición de derechas. ¿Cómo de conservadora va a ser esa coalición? Y ahí está el kit de la cuestión. Pues muy interesante. Y Pablo, ¿tú crees que ha sido una torpeza por el vicepresidente de Castilla y León plantear esta medida ahora? Porque me has comentado que consideras que puede tener poco impacto en lo que es la natalidad en España, pero ¿tú crees que ha sido, políticamente hablando, crees que ha sido una torpeza, que Vox aprovecha sus oportunidades y esta era una oportunidad, que es muy inexperto el vicepresidente Castilla y León, como se le ha atacado incluso por la derecha y por la izquierda, por todo? Coméntanos tu opinión personal. Creo que es evidente que Vox debía proponer algo porque si no, ya digo, es simplemente el Partido Popular dentro de unos meses, en mayo coge el testigo autonómico y en diciembre coge el testigo nacional, ni más ni menos. Luego ya digo, harían lo que fuese con el gobierno, que eso quizá no lo sepamos nunca, no lo sé, porque ya veremos cómo van evolucionando las encuestas, pero no lo sabemos. En todo caso, Vox tenía que hacer algo. ¿Debía hacer esto? Pues ahí hay dos vertientes, ¿no?, de la respuesta. La primera es no debería haber hecho esto, porque evidentemente no es una medida tan útil y no es una medida, de alguna manera, no es una medida que te convierta en alguien presidenciable, no es una medida por la que la población vaya a decir, "Buah, voy a votar a este partido político porque de verdad estas ideas me maravillan". Pero hay que reconocer también que la política es en parte espectáculo, y si no se habla de ti, no eres nadie. Tú puedes proponer ideas maravillosas, pero si no le llegan a la gente, si no tienen un altavoz,
no tiene ninguna relevancia. Ahí está el problema, que hemos convertido la política en eso, que hemos convertido la política en ver a ver quién suelta dentro del abanico de opciones que tendría, cuál suelta la burrada más grande con el objetivo de tener más repercusión, tanto positiva como negativa. Porque esa es otra, la prensa al final también incentiva esto, incentiva una visión negativa o positiva de las cosas, pero es que en el fondo da igual, el papel de la prensa simplemente es hacer de altavoz. Lo que dicen los opinólogos profesionales de los artículos de opinión del mundo, del país, en el fondo no se lo lee nadie, eso no se lo lee nadie. La discusión está en redes sociales. La discusión está entre los partidos políticos que buscan continuamente que sus medidas salgan en la primera página cuando buscas el mundo o cuando buscas el país y los partidos políticos que quieren estar agazapados y que quieren, pues bueno, esperar pacientemente. Entonces, ¿es una buena medida? No, no es una buena medida. ¿Es una medida que les permite volver a estar en el ojo del huracán y que todo el mundo les mire, que todo el mundo les critique y que digan madre mía, qué radicales son, y que las personas de derechas digan, bueno, pues aún están aquí, no han desaparecido y puedo seguir teniéndolos como una opción? Pues nos guste o no, sí, es una medida que tiene ese propósito. Pues dicho queda, me alegra esa perspectiva tan elocuente y a la vez tan distinta de lo que se ha escuchado, porque la primera vez que lo escucho es de ti, ¿no? Ese llamamiento, ese hacer ruido para volver a estar en la picota, como decimos comúnmente aquí en España. Y bueno, Pablo, para seguir avanzando, me gustaría hacer alusión también a una polémica, esta vez del ala izquierda de nuestra política, ¿no? El tema de la ley del solo sí es sí y la rebaja de penas en abundancia que ha habido de agresores y de abusadores sexuales. Yo creo que ahí me gustaría comentarlo primero en términos generales y después aludir al caso particular de la vicesecretaria, no, secretaria de Estado de Secretario de Igualdad, Estado, sí, sí. efectivamente. Ojalá, Ojalá no estuviera, ¿no? Pero ojalá. coméntanos, voy poniendo el vídeo y coméntanos qué nos puede decir de la famosa ley y la rebaja de las penas. Mm. La cuestión está en que la ley del solo sí es sí, directamente lo peor es eso, ¿no? Que surge de una demanda más bien monitorizada por partidos políticos. Seguro que recordáis todos, no sé si puedo decir las palabras, si nos van a banear aquí en Twitch. La frase de no es abuso es la otra palabra. Voy a decir violinización para que no pueda pasar nada. Pues Estás entrenado contra la censura, ¿eh? sí, estoy entrenadísimo. O sea, he pensado otras palabras alternativas para poder hablar de según qué temas. O sea que vengo preparado para no decir ninguna, para no meter la pata en nada. La cuestión está en que ese cántico, en teoría, no debería convertirse en el motivo por el que alguien vaya a legislar. La polémica de fondo está en que de alguna manera a la gente le molestaba que no se llamase violinización a algo en lo que no hubiese violencia, pero se le llamaba abuso sexual y tenía sus propias penas y ya está. Pero eso, digamos que creaba una diferenciación que a buena parte de la población, más monitorizada o menos por los partidos políticos, le parecía mal. Yo hasta ahí lo entiendo. La cuestión está en, ¿tú puedes legislar en base a un sentir de la gente? Pues es más dudoso. Puedes, evidentemente se ha demostrado que puedes. ¿Es lo correcto? Bajo mi punto de vista, no es lo correcto. Bajo mi punto de vista, hay que legislar teniendo en cuenta cuál es el propósito de verdad de lo que estás haciendo. Y honestamente, unir los delitos de abuso sexual y de agresión sexual, eso creo que sí que se puede decir en uno solo, no tiene más propósito que ser una medida cosmética en realidad. No cambia nada. Lo único que haces es unir ambos delitos y poner una horquilla más grande. Digamos, si abuso sexual era de 4 a 6 años, me lo estoy inventando, y agresión sexual de 8 a 12, pones una horquilla de 4 a 12 y ya está. ¿Qué tiene eso como parte negativa y que deberían haber pensado? Bueno, una vez están tipificados los delitos y una vez el juez ha determinado exactamente qué es lo que ha ocurrido, tiene que imponer una pena. ¿Qué pasa? Que si tú no eres cuidadoso a la hora de definir cada uno de los conceptos en la nueva ley, lo que puede pasar es que haya la opción, teniendo en cuenta los hechos probados, de que a una persona le corresponda una pena inferior a la que le habías puesto con la ley anterior.
Y eso es un poco lo que ha pasado. Hay gente que ha llegado a salir de prisión, no porque, o sea, que todo el mundo me entienda y que todo el mundo lo tenga claro. No es porque de repente de 10 años haya pasado a tener cero, eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es quizá que de 5 años hayas pasado a tener 4 y como habías cumplido 4 o 3, pues al final sales de prisión. Pero que todo el mundo me entienda que no es que de repente hay gente que lo ha interpretado como que han despenalizado el abuso. No es eso. Lo que han hecho es unir ambos delitos en una sola figura. La cuestión está, como ya digo, es una medida que no tiene ningún objetivo real, más allá de satisfacer a la gente que te llevó al gobierno desde un punto de vista puramente emocional, pero que ha causado un problema, que es que ha salido mucha gente de prisión de forma anticipada. Y eso sería un poco el resumen. Esos son los hechos objetivos. Otra cosa es la valoración que cada uno pueda hacer. Bueno, y tanto, yo recuerdo que incluso antes de que se aprobara esta ley lo decía aquí en directo, ¿no? Que a las cosas no es como se las llame, en este caso los delitos no es como los llame, sino las penas que le imponga a esos delitos. Y yo creo que aquí, pues, yo creo que la ley solamente por ser ambigua en cuanto a su interpretación ya está mal hecha, porque puedes encontrar juristas de toda clase que unos te dirán que sí, que es legítima la rebaja de condena, otros te dirán que no es legítima, como la Victoria Rosell, Vicky Rosell te dirán que no, que se está interpretando mal, incluso algún ex magistrado del Tribunal Supremo te dirán que no habría que rebajar las condenas, incluso la Fiscalía te lo dirá y todo. Pero yo creo que una ley, cuando no es su propósito, crea esa ambigüedad, ya está mal hecha. Porque discusiones en derecho, todos los que nos dedicamos de alguna forma u otra a derecho, sabemos que casi todo tiene cabida en el derecho. Digo casi todo para que no me diga nadie una cosa que no he dicho, ¿no? Pero muchas cosas tienen cabida en el derecho. Las palabras son ambiguas, los conceptos jurídicos indeterminados son muy ambiguos, son muy abiertos. Y yo creo que esta ley adolece principalmente de eso, que más allá de que uno entienda que sí, otros entiendan que no, que la mayoría entienden que ha de rebajarse las penas sí o sí. Pero al margen de eso, digo, habiendo ambigüedad, ya la ley está mal hecha. No queda otra. Y yo creo que también te quería preguntar, esa, ¿tú crees que esa rebaja de condena fue prevista por el Ministerio de Igualdad, que ha sido el principal promotor de esta ley, o crees que ha sido algo que se han topado de sorpresa, ha sido buscado por ir un poco más allá, por ir un poco más allá, Pablo? Es una cosa que la verdad es que no he querido comentar porque me lo quería reservar, pero creo que es muy importante. A veces tendemos en política a no tener un principio de caridad con la otra persona. Yo intento interpretar, y la verdad lo pienso honestamente, que nadie en el Ministerio de Igualdad tenía la intención de dejar a ningún agresor sexual en la calle. O sea, no solamente lo pienso de verdad, sino que además me hace sentirme mucho más tranquilo el estar convencido de que esa no era la intención. La cuestión está en, incluso cuando no es tu intención, deberías tener cuidado y ahí es donde tienes que no hacer un ejercicio de soberbia. Tienes que tener cuidado cuando alguien te advierte, oye, el resultado de esto que tú estás haciendo con la mejor de tus intenciones puede ser completamente inesperado para ti. Eso es precisamente lo que creo que les ha ocurrido a ellos, que no han escuchado porque también la propia estructura del Ministerio de Igualdad, un ministerio creado ad hoc para Irene Montero, ¿no? Está creado directamente para ella, ¿no? Y está conformado por personas que son directamente muy afines a su causa ideológica, es un ministerio no de gestión, sino puramente ideológico. Esa cámara de eco seguramente creó la impresión en quienes estaban elaborando la ley y quienes la estaban defendiendo de que de alguna manera se iban a alinear los astros de forma que o bien pensaban de verdad que no iba a haber rebajas de penas porque a la gente le iba a dar miedo, a los jueces concretamente le iba a dar miedo interpretar correctamente la ley solamente por las represalias políticas, o bien pensaron que podía ocurrir de alguna manera que igual esas personas que de vez en cuando se escuchaba que decían que la ley del solo sí es sí podía tener efectos negativos, podían tener razón quizá, pero que en realidad no iba a ocurrir, o en su caso que se iba a pensar por parte de la población que todos íbamos a estar completamente seguros de que era culpa de los jueces y que a ellas no les iba a salpicar. Digo ellas porque son las caras visibles del Ministerio de Igualdad. Hay hombres también, seguro, involucrados en la elaboración de esta ley y hombres que lo han defendido.
pero me refiero a que la cara visible al final son mujeres. Y la cuestión está también en esa soberbia, creo que es el gran problema. Porque si tú sales y dices, oye, sí, me he equivocado, yo no quería este resultado, que eso sí que lo han dicho, lo que no han dicho es que se han equivocado. Pero si tú dices, oye, yo no quería este resultado, me he equivocado, asumo las consecuencias, que ya te digo, políticamente pueden ser las que sean, bajo mi punto de vista, teniendo en cuenta la gravedad de aquello que estás tratando, porque no es una ley sobre recogida de basuras, es una ley que puede sacar a violadores de las cárceles. Vaya, ya he dicho la palabra violadores, se me ha escapado. Pero bueno, que no es una ley que permita simplemente algo, algún detalle tangencial o cuestiones formales del DNI. Es una ley realmente importante que puede tener unos efectos muy negativos para muchas personas. Creo que las consecuencias políticas deberían ser mucho más grandes que las que ha habido, eso desde luego, porque han sido nulas y que seguramente deberían haber llevado a alguna dimisión, creo yo. Luego, la figura de la secretaria de Estado de Igualdad, yo creo que es probablemente la figura perfecta para haberla utilizado como, como muestra de la buena voluntad del Ministerio de Igualdad de enmendar ese error. Creo que ella misma, teniendo en cuenta además las risotadas que se pegó el otro día, hablando de las rebajas de penas de la ley del solo sí es sí, de que era una cosa de la extrema derecha, creo que ella misma debería haber dado un paso a un lado y haber dicho, yo misma dimito porque reconozco que no he sabido gestionar esto y que iba a decir que fue algo patético, pero fue algo denigrante para las víctimas, para las verdaderas víctimas, para las mujeres que tienen a sus agresores ahora mismo en la calle por un error técnico en la redacción de una ley que se riese de una posibilidad que encima en el momento en el que se rió ya no era remota, sino que era algo que ya estaba ocurriendo. Ahora hablaremos, Pablo, largo y tendido de la susodicha señora Pam, pero me gustaría comentar dos circunstancias sobre todavía la ley del solo sí y la rebaja de pena que está viendo. La primera es si tú consideras que debería dar marcha atrás el Ministerio de Igualdad y modificarla. Ojo, yo lo advertí también por Twitter y también otros compañeros más especialistas que yo lo han advertido. El daño ya está hecho. Cualquiera que tenga una condena ya, por, aunque sea transitoria de alguna forma, eso es teoría del derecho penal y ya va a afectar, aunque se derogue, ya el daño está hecho, pero bueno, digamos que no se va a seguir incrementando el daño, pero el daño ya está hecho. Pero ¿tú crees que debería haber un corregimiento, autocorregimiento propio, incluso que ha venido de distintos sectores del PSOE que han dicho, oye, vamos a modificar esto, y no solo del PSOE, sino también de Manuela Carmena, que ya lo ha dicho públicamente, que si no se deroga es por un ejercicio de frivolidad. ¿Tú consideras que deberían ellos modificarlo o el perjuicio que tendrían políticamente es superior? Mm, creo, por desgracia, ya digo, me pasa lo mismo que con la medida cosmética de Vox en Castilla y León. Creo que el perjuicio político que tendrían sería enorme, pero precisamente porque la población española no está dispuesta a hacer un ejercicio de, oye, hemos votado a esta gente, han cometido un error, ojalá fuese solo uno, pero bueno, vamos a centrarnos en este error en concreto, han cometido un error, están dispuestos a enmendarlo, vamos a darle un voto de confianza. Eso sería, bajo mi punto de vista, lo que debería ocurrir. Ya digo, esto lo estoy diciendo teóricamente si fuese el único error que han cometido. Ya digo que bajo mi punto de vista, más de una dimisión debería haber habido ya, pero creo que la cuestión está en que políticamente les iba a destrozar absolutamente, por eso precisamente se enrocan. O sea, si te fijas, las personas dentro de la izquierda que están hablando de manera negativa sobre la ley del solo sí es sí, son precisamente personas que ya no tienen ningún tipo de relevancia política. Les guste o no les guste, a algunos seguro que les dolerá más, a otros seguro que a Manuela Carmena seguramente le da exactamente igual no tenerla, pero como vemos, son personas que ya están fuera del ámbito político y que ya se sienten con la libertad de poder decir lo que quieran. Para el Ministerio de Igualdad sería un golpe enorme tener que modificar la ley del solo sí es sí. Que puedan modificarla de tapadillo en algún momento, a lo largo de los próximos meses, de forma que en el momento en el que lleguen las elecciones puedan decir, sí, lo metí en un BOE que se nos ha perdido, se nos ha traspapelado a todos y tal, pues podría ser, pero que vayan a hacer, que vayan a permitir que se haga un espectáculo público de Irene Montero saliendo a decir, no, lo sentimos, vamos a rectificar esta ley, sin duda no creo que vaya a ocurrir por muchas presiones que pueda haber. Hay que tener en cuenta que queda un año para las elecciones y ni al otro partido del gobierno siquiera le interesa entrar
en estos berenjenales. Están más pensando en salvar los muebles como sea, quedarse ahora mismo en mayo con alguna comunidad autónoma, porque las encuestas son realmente muy malas y cualquier mínima problemática, evidentemente en Podemos se huele la tragedia, pero en el Partido Socialista necesitan algo de Podemos para poder mantener algún gobierno. Algo se necesita y cualquier voto que puedan ir perdiendo por el camino, que ya digo, no deberían perder votos de los suyos porque, bajo mi punto de vista, se debería premiar precisamente ese propósito de enmienda, pero no es lo que iba a ocurrir. Entonces yo también entiendo que ¿deberían modificar la ley de solo sí es sí? Sí. Es que no deberían haberla tocado, bajo mi punto de vista, a pesar de que apelen al convenio de Estambul. Pero, en fin, no deberían haberla tocado y ahora deberían retocarla. ¿Lo van a hacer? No. Pues Pablo, dicho queda ese análisis de lo que prevés que puede ocurrir, o de lo que, mejor dicho, de lo que no va a ocurrir. Y por aquí aprovecho también los comentarios, están hablando de las encuestas para las elecciones, ahora hablaremos de ello. Yo quiero dejar las previsiones que pueden acontecer en esas elecciones autonómicas, municipales y nacionales para el final. Me gustaría ahora seguir con la siguiente polémica que nos acompaña, muy relacionada con la que acabamos de ver, el tema de Ángela Pam, Rodríguez Pam. Yo a esta mujer no la conocía mucho y yo creo que me entristece haberla conocido y me entristece aún más haberla conocido por las declaraciones que se han, bueno, por las risotadas que se han hecho virales. Me gustaría que nos introdujeras el tema y ahora lo comentamos y voy poniendo un vídeo. Hay también debate en el chat, pero coméntanos la polémica sobre la señorita Pan. Es un tema deprimente porque realmente tenemos que pensar que Ángela Rodríguez Pam no es una activista. Cuando ella sale en las charlas estas del Ministerio de Igualdad y sale el logo del Ministerio de Igualdad debajo de ella, tenemos que tener en cuenta que Ángela Rodríguez Pam es la secretaria de Estado de Igualdad. Es un puesto de 120.000 euros al año. No estamos hablando de una don nadie, estamos hablando de una persona que tiene un puesto de responsabilidad muy alto además. Estamos hablando del siguiente puesto, estamos hablando de uno de los órganos superiores de la Organización Central de la Administración General del Estado. Estamos hablando de que debajo del ministro, en este caso de la ministra, está ella. Es una persona muy importante en nuestro país. Cuesta creerlo viendo cómo habla y cuesta creerlo viendo cómo se expresa, la capacidad, digamos, discursiva que tiene, pero hay que tener en cuenta que es una persona que tiene una responsabilidad muy grande, especialmente porque el Ministerio de Igualdad, nos guste o no, tiene muy poco recorrido por ahora, esperemos que por siempre, y es muy pequeño en sí mismo. Las figuras públicas son muy reducidas. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que Ángela Rodríguez Pam es una consecuencia de que el activismo entre en las instituciones. Y como ella, hay un montón. Ella se ha hecho más famosa porque precisamente es una persona que ha tenido muy poco cuidado en intentar cubrir sus carencias. El resto seguramente han sido más hábiles que ella a la hora de cubrir su absoluta falta de capacidad para aportar nada positivo a la política española. El resto pueden decir, bueno, yo he cometido errores. Yone Belarra, por ejemplo, podría decir, yo seguro que he cometido errores, pero desde luego no he tenido acontecimientos tan absolutamente despreciables como el que ha tenido Ángela Rodríguez Pam. Puede decir, yo igual no he sido muy brillante como ministra de Asuntos Sociales, pero por lo menos no he abochornado a mi partido político. En el caso de Ángela Rodríguez Pam tenemos el caso de una persona que sí que lo ha hecho y que además tiene una cosa particular. Es una persona que pasa poco de los 30 años y que su experiencia profesional se reduce al canto de los grillos. Nadie sabe a qué se ha dedicado el resto de su vida. Ella es graduada en filosofía, si no me equivoco, y yo la respeto profundamente porque a mí la filosofía me encanta y de hecho tengo pendiente terminar la carrera de filosofía, no va para nada por ahí, pero no ha ejercido de absolutamente nada. Y ahí está una de las grandes problemáticas en torno a los nuevos partidos. No solamente Podemos. Vox también podría tener este problema, también lo tiene el Partido Popular y el Partido Socialista, solo que como la gente de ahí es más mayor porque ha pasado tiempo ya y llevan mucho tiempo viviendo de lo público, pues no resulta tan desagradable el ver a una persona tan mayor y no te paras a pensar en cuánto tiempo lleva viviendo de un sueldo público, de la política específicamente. Pero en su caso son mucha gente que son advenedizos a la política, que no tienen ninguna experiencia profesional y que sobre todo cuando salgan de la política no tienen a dónde ir, no ya que les paguen 10.000 euros al mes,
sino que les paguen 1.000 euros al mes. Estamos hablando de gente que está dispuesta a agarrarse al cargo con todo, caiga quien caiga, porque no pueden irse. No pueden irse porque es su fin, no solamente de la exposición mediática, sino de un tren de vida que han cogido y que depende exclusivamente de convencer a sus acólitos de que vuelvan a ir a votarles en las próximas elecciones. Cosa que auguro que no va a ocurrir y que precisamente por eso, y ahí es donde, eso es una de las cosas que vaticino, ¿no? Y que luego puede quedar como, madre mía, qué desastre de vaticinio, pero se puede vaticinar sin problemas que Podemos va a haber una guerra muy grande cuando no haya 32 personas para colocar, no haya secretarios y secretarias de Estado, sino que haya un partido renqueante que intente sacar un diputado por cada provincia y gracias y no tenga nada que colocar. Ya veremos a luchas intestinas y intentar formar un nuevo partido político, irse con Yolanda Díaz, intentar ver la forma de encajarse un poco en cuanto vean que las encuestas no les dan una situación. Pues Pablo, me ha gustado mucho ese análisis. Yo también considero que esas declaraciones o esas risotadas, esas manifestaciones de Ángela Rodríguez Pan son una auténtica vergüenza. Yo creo que cualquier persona que haya mínimamente conocido el tema de la violencia de género, le duele hablar de que una persona que ya ha sido condenada le rebajen la pena. Yo creo, no sé si es por desconocimiento o por banalidad o por absoluta frivolidad. Porque yo creo que ninguna persona que de verdad le interese el asunto de las víctimas puede hablar en esos términos. Yo soy incapaz de pensarlo. Una persona que ha estado en un juzgado, que ha defendido, que ha visto, que ha dejado de hacer, que se ha peleado, que no se ha peleado, es que es imposible que hable así. Eso es de una frivolidad y de una poca importancia de lo que estás defendiendo, porque es que además es que tú no es que hables del cambio climático y estás para otros temas, no, es que estás hablando de lo que tú defiendes, por lo que tú cobras. Es la secretaria de Estado de eso precisamente. Y hablar con esa frivolidad, para mí, no sé, para mí, yo qué sé, yo esa mujer tendría que dejar ahora mismo su cartera. Yo entiendo que las personas puedan tener malos momentos, buenos momentos y momentos regulares. Todo eso lo entendemos. Y cuando tienes exposición pública también. Pero bueno, yo, cuando hago, por ejemplo, un directo de la guerra de Ucrania, a mí no se me ocurre soltar una carcajada cuando estoy hablando de las víctimas. No se me ocurre ni en broma. No sé, Sí, yo es sangrante. claro, Yo problema grande. Ahí está, en precisamente eso se me había pasado, ¿no? Pero es una cosa importante. Hay que tener en cuenta que esta gente como Ángela Rodríguez Pam, hay activistas que merecen todos mis respetos, porque son gente que lleva años trabajando en un tema y quizás sus soluciones a mí no me gusten, pero yo pueda reconocer el trabajo que han hecho a lo largo de muchos años. En el caso de Ángela Rodríguez Pam o en el caso de Irene Montero, son gente, sobre todo en el caso de Ángela Rodríguez Pam es flagrante, que han cogido esto como podrían haber cogido cualquier otra cosa. Es decir, que ella es la secretaria de Estado de Igualdad porque no ha podido ser la secretaria de Estado de Economía, porque no ha podido ser la secretaria de Estado de Hacienda. Si le hubiesen ofrecido cualquier otro puesto, lo hubiese cogido. A ella le da igual ser la secretaria de Estado de algo, o ser diputada, o ser senadora, o ser lo que fuese necesario, o ser eurodiputada. Tú la mandes donde la mandes, va a ir. Por eso precisamente decimos, es que trata estos temas con una gran frivolidad. Es que para ella, precisamente, aunque suene duro decirlo, están tan curtidos en que son políticos, en que se les olvida que son personas y que no solamente ya es que seas un cargo público, es que también eres un ser humano y tienes que mostrarte de una forma medianamente normal, pero de repente entras en una vorágine de datos, de tengo que oponerme a mi contrincante, no puedo hacerle caso a nadie, a nada de lo que me diga esta persona, porque esa persona es de extrema derecha, según mi perspectiva, y al final te encierras en ti misma y dices, bueno, mi papel es el de ser la secretaria de Estado de Igualdad. Ahora mismo ejerzo este papel, me sale lo mejor que pueda y en las siguientes elecciones, si no puedo ser la secretaria de Estado de Igualdad, seré senadora por Cantabria, porque es la realidad. Al final es lo que pasará. O me mandarán de eurodiputada, o me mandarán a donde cuadre en ese momento. Porque tenemos un montón de políticos en este país, no es solamente Ángela Rodríguez Pam, hay muchos otros
que están en el ámbito autonómico, luego saltan al nacional, luego se pasan a ser del Congreso de los Diputados se pasan a ser senadores, luego se pasan al Parlamento Europeo cuando ya se les considera que son un poco momias, y así poco a poco van pasando de un puesto a otro sin tener ninguna sensación de que realmente se estén involucrando con algo, porque tú si te involucras de verdad con algo, tu preocupación no dura 4 años, tu preocupación dura toda la vida. O sea, si tú puedes pasar de ser senador por Cantabria a diputado por, yo qué sé, Cáceres, al final la realidad es que a ti no te importaba aquello de lo que estabas hablando, te da exactamente igual. Lo único que te importa es encontrar un sitio donde colocarte. Y yo creo que ahí es una, yo creo que esa es una de las claves, que al final pierden la perspectiva de, oye, se supone que tú de verdad estás representando a la gente de este territorio. Cuando tú eres una secretaria de Estado de Igualdad, no estás representando a los tuyos, estás representando a toda España. Y lo importante es que nos hagas sentir orgullosos a todos los españoles, no solamente a los que te apoyan directamente, no solamente a los que van a los mítines, eres una figura pública y nos tienes que representar a todos y no dejarnos avergonzados a ninguno de nosotros. Y eso no se cumple. Pues suscribo tus palabras, además desde la primera hasta la última, Pablo. Y bueno, aquí hay muchos comentarios al respecto. Eh, por decir uno que tiene que ver con la señora, Juan Carlos apunta: buenas noches, pienso que no hay madurez en esta señora, además de tener una indolencia grandísima a las víctimas. Lo suscribo también. Estoy viendo que hay preguntas sobre el CIS también, sobre que quieren saber más de ti, pero esas preguntas las vamos a dejar al final para, para también, que a mí me interesa, también a mí me interesa escuchar la opinión de Pablo. Hay hay también, dice Jo barra baja amor, su currículum cabe en un post-it de los pequeños, sin fotos, como la plana mayor del Ministerio de Igualdad, con ironía. Bueno, ya hemos hablado largo y tendido del Ministerio de Igualdad, de la señora o señorita Pan, depende de para quien lo diga, ¿no? Y me gustaría seguir ahondando en la cuestión política. Y me gustaría hacer un análisis de las distintas figuras políticas, cómo las ves tú, cómo las valoras, el futuro, el pasado, totalmente libre, lógicamente, que nos diga lo que piensa de ello. Y me gustaría empezar, como no, por nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Coméntanos, Pablo, ¿qué piensas tú de Pedro Sánchez? Vale. Ha escrito un libro llamado Manual de Supervivencia y yo creo que precisamente eso es lo que es un superviviente político, una persona que es capaz de adaptarse a cualquier situación. Hay que tener en cuenta que es la misma persona que firmaba las preferentes en Caja Madrid en el momento en el que estaba dentro del Consejo de Administración. Hay que tenerlo en cuenta simplemente. Esa misma persona luego criticaba las preferentes en el Congreso de los Diputados. Y esa misma persona luego llega a presidente del gobierno teniendo un resultado electoral realmente pésimo. O sea, hay que tener en cuenta que lo echan por tener un resultado electoral horrendo. Y sin embargo es capaz de volver a escalar porque tiene esa capacidad de tocar la tecla cuando toca, que eso ya digo que es una de sus grandes virtudes, la capacidad de saber exactamente dónde estar en cada momento para seguir sobreviviendo. Y no lo digo como algo negativo, es lo que hacen todos los políticos. Sánchez es más habilidoso que el resto de los políticos a la hora de sobrevivir. Precisamente por eso creo además que es una persona que evidentemente tiene muy buena imagen en lo que es un aspecto, en el aspecto estético. Además, es una persona que es cierto, es una persona formada, es una persona que tiene una cierta capacidad. Y hay mucha gente que lo ve como alguien incapaz absolutamente. Yo creo que eso es engañarse a uno mismo. Es engañarse a uno mismo creer que una persona puede llegar a ser presidente del gobierno sin ser una persona medianamente inteligente. Teniendo en cuenta eso, también hay que plantearse qué es su gobierno. Su gobierno es un gobierno, para él, creo yo, personalista. Él no es un socialista convencido. Él es una persona que es consciente de que lo han echado del Partido Socialista. Es alguien que representa algo distinto a lo que representaban la mayor parte de las figuras que había en ese momento en el Partido Socialista. Y precisamente por eso es un outsider que luego puede volver y ganar en las primarias a Susana Díaz, que era la candidata, digamos, más del establishment que podía haber dentro del PSOE. La cuestión está en que, ya digo, ganarle unas primarias a una candidata apoyada por todo el mundo tiene una gran dificultad. Conseguir moverte en el tablero político de forma que mantengas un gobierno estable
con unas personas que decían que iban a saltar el cielo, también es una cosa enormemente complicada. Ha pasado por todos los escándalos sin ningún tipo de problema, no le salpica nada. Que es una cosa realmente impresionante, no llega a él. Se queda en Bolaños, se queda en Nadia Calviño, se queda en Irene Montero, se queda en Ángela Rodríguez Pam, y él queda como una figura omnipotente que de vez en cuando aparece dando una charla, por ejemplo, en el foro de Davos, y queda bien, y entonces es una persona que consigue mantener un carácter presidenciable a pesar de que buena parte de la población lo deteste. Yo personalmente no lo detesto, yo lo considero un animal político, es una persona a la que yo creo que le va a costar muchísimo a Núñez Feijóo ganar unas elecciones. Lo veo realmente que va a ser una cuestión de cómo vaya la economía, va a ser una cuestión de cómo consigan moverse en estos meses próximos y sobre todo va a ser una cuestión de cómo queden parados sus varones en las elecciones autonómicas. Si sus varones caen, él caerá con ellos. Pero si más o menos se sostienen y él es capaz de vender esa supervivencia, yo creo que se mantendrá otra legislatura más. Y lo digo totalmente en serio, no es una cosa que lo esté diciendo porque quiero curarme de la posibilidad de que Núñez Feijóo no acabe siendo presidente del gobierno. Creo que lo va a tener más complicado de lo que parece, sobre todo para formar una mayoría solamente con Vox. Pues muy interesante, me parece muy interesante a mí también la figura de Pedro Sánchez. Yo creo que es un alumno aventajado de Maquiavelo, ¿no? Es lo más maquiavélico que podemos tener en la política española. Yo creo que también ha sabido moverse muy bien, ha sabido tocar las teclas cuando lo ha tenido que tocar y cuando quedarse en silencio también ha sabido hacerlo. Prácticamente lo que has comentado tú. Otra cosa es el aspecto político, perdón, económico, que podríamos hablar largo y tendido, también de cuánto depende hoy en día la economía solamente de un país y no a nivel internacional, ¿no? Pero suscribo gran parte de lo que has dicho de Pedro Sánchez y veremos a ver, ¿no? Por aquí también apuntaban, eh, por aquí, eh, por Acaban ahí, de todos. sí, sí, sí. Mátame camión como salga de nuevo. Apunta por aquí. Es verdad, es una persona que tú hablas con la ciudadanía, con las personas que tenemos alrededor, y a Pedro Sánchez no despierta mucho agrado, pero después están ahí esas elecciones, esas encuestas que no termina de ceder y aguanta el tipo pese a que hemos tenido una pandemia, pese a que hemos tenido el tema de la guerra en Ucrania, que también, la inflación. Aguanta. Quiero No. que la gente tenga en cuenta una cosa, un pequeño apunte y ya pasamos a lo siguiente. Los bloques ideológicos en España, en lo que se refiere a porcentaje en las elecciones generales, se mueven ambos en un entorno del 42 al 46%. Es decir, tenemos que tener en cuenta que si cae Podemos, buena parte de ese voto, nos guste o no, irá a Pedro Sánchez. Entonces, creer de verdad que el Partido Socialista se va a pegar un descalabro enorme y que también se lo va a pegar Podemos y que también se lo va a pegar Esquerra Republicana de Cataluña y que también se lo va a pegar Más País y que también se lo va a pegar Junts per Catalunya es una cosa que la verdad es más que nada fantasía pura. Alguien tiene que salir ganando de ahí y evidentemente va a ser el Partido Socialista que va a recuperar, si ya recuperó además mucho, va a recuperar aún más parte del voto que se le fue a Podemos. Entonces, el hecho de pensar, no, es que ¿cómo puede ser que el Partido Socialista tenga más de 50 escaños? Que eso lo leo yo mucho en mis vídeos y es como, no, es que ellos representan una visión válida de la política. Ellos representan una visión progresista que tú puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero es que representan a una parte de la población que en lugar de ser conservadora es, digamos, progresista, por llamarlo de alguna manera, socialdemócrata, podríamos decir. Y entonces ese espacio no va a desaparecer de la noche a la mañana, va a cambiar de forma. Quizás sea el Partido Socialista el que lo tome todo, quizás aparezca otro partido político, no lo sé, pero realmente el bloque ideológico, creer que alguien podría llegar a creerlo, la derecha va a sacar el 60% y la izquierda el 30%, no es realista. Es igual que cuando ves el CIS y dices la suma de Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos da el 37% de los votos. Mal. Ya está. Falta un 4, un 5% del porcentaje de voto que van a tener en España. Como mínimo un 41, normalmente un 43, un 44, un 45, igual que la otra parte. Entonces, descalabro de Pedro Sánchez, lo dudo muchísimo, sobre todo si hay un descalabro de Podemos. No se va a descalabrar. ¿Le dará para gobernar o no? Seguramente no. Seguramente no le dará para gobernar, pero no va a ser un hundimiento
absoluto. No va a ocurrir. Pues dicho queda, muy interesante esa lectura, ¿no? De cómo pueden también abordarse las próximas elecciones. Y me gustaría también pasar a la siguiente persona que teníamos para hablar, Nadia Calviño. La has comentado y me gustaría saber tu opinión sobre la ministra de Economía. Vale, es una persona que yo noto que le resulta bastante incómodo entrar en el terreno político. Se nota que es alguien que seguramente tenía muchas ganas de entrar en el terreno político porque se le nota, es una persona que se le ve hasta con un cierto grado de ilusión, ¿no? De estar ahí en el tablero político y de que se hable más de ella, porque hasta ahora era un cargo más técnico dentro del ámbito europeo y nadie la conocía, valga la redundancia. Y al final hay que tener en cuenta que esa ilusión se va diluyendo en un ámbito partidista. Al final acabas convirtiéndote en un vocero más, en este caso en general, no quiero hablar solamente de ella, porque no es el caso de ella, es el caso de todos. Se acaba convirtiendo una persona que era un perfil técnico y que todos la respetábamos, porque es la verdad, todo el mundo respeta los perfiles técnicos. Cuando viene alguien de una institución de la Unión Europea que ha tenido una cierta relevancia, todo el mundo la respeta, al menos a priori. Como entras en el juego partidista, de repente desaparece esa presunción, ¿no? de validez que tienes como cargo público y de repente aparece más bien una persona centrada en la política. Yo creo que es una persona que es evidente que es muy válida, es una persona que tiene mucha capacidad, pero es posible que lo que ella tenga que hacer en la práctica no sea lo que a ella le hubiese gustado, pero que tenga tanto interés en estar en la política que con eso le valga. Pues muy interesante y yo suscribo igualmente. Yo para mí cuando entró era un perfil muy válido, pero bueno, veremos a ver. Parece ser que también apunta a la presidencia del Fondo Monetario Internacional. Veremos a ver, ¿no? Y bueno, agradezco a todas las personas que nos están comentando. Veo que hay nuevos seguidores. Bueno, las preguntas las vamos a dejar para después, pero gracias a todos por el apoyo. Y seguimos, para no entorpecer el diálogo. Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición. ¿Qué nos puedes decir de Alberto Núñez Feijóo? Pues encarna, yo creo, perfectamente encarna una visión de la política en el Partido Popular que creo que tiene como fin y como objetivo único el conseguir el gobierno. Es, digamos, la versión del Partido Popular menos ideológica. Hay que tener en cuenta que Alberto Núñez Feijóo ha encadenado sucesivas mayorías absolutas en Galicia, haciendo que el BNG, un partido independentista, no pueda de ninguna de las maneras hacerle daño. Las mareas gallegas han desaparecido y se han ido diluyendo. El Partido Socialista en Galicia tampoco lo consigue. No hay forma de meterle mano al Partido Popular en Galicia. ¿Por qué? Porque él interpretó muy bien lo que había que hacer para mantener el poder. Y es un poco de todo. Es un poco conservador en algunas situaciones, también es capaz de unirse a la, digamos, a la moda de la lengua. Si tiene que hablar en gallego, es el que más habla en gallego de todos. Si esa es una forma de poder paliar un poco el independentismo gallego, pues la utiliza. Y además, digamos que es una persona que, a ver, tiene fotos un poco comprometedoras. No puedo nombrar con quién, pero seguro que todo el mundo lo sabe ya. Pero es una persona que sabe salir de los escándalos. Es distinta a Pedro Sánchez. Hay gente que dice, es que es igual que Pedro Sánchez. No, no es cierto. Pedro Sánchez es una persona que, utilizando muy buenas argucias, es capaz de impulsar un programa político propio y cargado de ideología. Núñez Feijóo es alguien que tiene ansia de poder, es alguien que quiere el poder. Luego lo que vaya a hacer dependerá de los grupos de presión, lo que vaya a hacer dependerá de lo que le pidan y sobre todo lo que vaya a hacer dependerá de cómo vayan las encuestas y de qué vea que tiene que hacer para conseguir el poder. Ahora mismo, bajo mi punto de vista, con bastante buen juicio, ha llegado a la conclusión de que lo que tiene que hacer para tomar el relevo es callarse y dejar que se destruyan ellos solos. En el caso de que tenga que ser más punzante porque Vox sacó un buen resultado en las elecciones autonómicas, veremos al Núñez Feijóo más batallador que podamos imaginar. Y en el caso de que veamos que este tono moderado le sirve y le funciona bien, se mantendrá, digamos, en ese esquema. ¿Qué hará cuando llegue al poder, si es que llega al poder? Es una incógnita. La verdad es que es una completa incógnita que dependerá de sus asesores, que dependerá de la situación y que dependerá de cómo lo vea. Él es el poder por el poder. Un perfil muy similar al de nuestro expresidente Mariano Rajoy, ¿no? Sí, muy, muy similar.
Pero yo creo que en el caso de Feijóo lo que hay es más ansia que en el caso de Rajoy. En el caso de Rajoy sí que es posible que él fuese una persona moderada, verdaderamente moderada por vocación, y que él tuviese el objetivo de ser una persona afable y entrañable para la mayor parte de la gente, y que dijese, bueno, no es una persona que no se enamore con su política. Recordemos que los liberales del Partido Popular mejor que volasen, los conservadores del Partido Popular mejor que volasen también, y la cuestión era que se quedase un poco en el Partido Popular la gente extremadamente moderada, ni conservadora ni liberal, la gente muy moderada, la gente muy equilibrada, por llamarlo de alguna manera, que yo no soy nada partidario de eso, que soy partidario de una política más dura, de una política con más idea que eso. Pero eso, yo creo que Mariano Rajoy es una persona que seguramente sí que tenía ese perfil por vocación, sí que él realmente por carácter sea así, pero en el caso de Núñez Feijóo yo creo que es alguien que lo planea mucho más todo. Pues dicho queda, y aquí también estamos mostrando mucha aquiescencia con tu opinión, Pablo, así que bueno, pues eso es que llega ese discurso y pasamos a nuestra siguiente protagonista también del mismo partido de Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué nos puedes comentar de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Vale. Es muy interesante porque Isabel Díaz Ayuso es una persona que realmente llegó al Partido Popular aupada por Pablo Casado, con el, digamos, realmente con el objetivo de cubrir un hueco en la Comunidad de Madrid que estaba realmente vacío y que nadie sabía exactamente quién podía ser la candidata o el candidato para la Comunidad de Madrid. Su resultado en las primeras elecciones autonómicas fue pésimo, fue pésimo. Estuvo a punto de perder con Ignacio Aguado, que ahora mismo solamente es un recuerdo. Es que tenemos que plantearnos realmente cómo ha sido la sucesión de los acontecimientos. Es una persona que llegó sin ningún tipo de crédito político y que sobre todo cuando, digamos, tuvo ese mal resultado electoral, estaba cogida con pinzas en el Partido Popular. Consiguió hacer una mayoría para gobernar y yo creo que el gran valor que tuvo fue precisamente representar a aquellas personas que lo que buscaban era estar al margen de las decisiones de los políticos. Isabel Díaz Ayuso hay mucha gente que creo que la malinterpreta. Hay mucha gente que dice, no es que es una persona muy conservadora, es una persona con unas ideas muy férreas. No es cierto. Isabel Díaz Ayuso representa precisamente a la gente a la que no quiere que los políticos metan mucho las zarpas en su vida. Lo que representa es eso, a la gente que durante la pandemia decía, vale, sí, yo me arriesgo, yo quiero seguir abriendo mi negocio, yo quiero seguir trabajando, yo quiero seguir desarrollándome profesionalmente, y yo quiero ir a un sitio en el que no me hablen ni de idioma, que no me hablen ni de mi identidad, ni de mi cultura, ni de lo mucho, de lo muy importante que es preservar todo lo que tengo, que simplemente me dejen hacer negocios, me dejen vivir, me dejen estar, y eso es lo que yo creo que representa Isabel Díaz Ayuso, ese comunismo o libertad que utilizó como eslogan contra Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ni muchísimo menos es comunista, igual luego lo hablamos, pero ni muchísimo menos es comunista. Pero lo que sí que es cierto es que Díaz Ayuso conectó con ese ansia de libertad de la gente, entendiendo la libertad como la falta de importancia de los políticos en su vida. Es decir, no me cuentes lo que tengo que hacer, no me cuentes lo que tengo que pensar, déjame un poco en paz, yo ya hago mis cosas y al final hay mucha gente que está muy decepcionada porque ideológicamente no está entrando en el juego de Vox, no está cambiando grandes cosas, no está siendo muy conservadora, y hay mucha gente que se decepciona cuando ve que en el tema del aborto pues no es una persona que batalle mucho, pero es que es completamente normal porque ella no representa eso. Ella lo único que representa es el rechazo de la gente a la clase política habitual, a la clase política grandilocuente, a la clase política que tiene soluciones para todo. Díaz Ayuso es más, yo te dejo, tú haz lo que creas conveniente, si puedo te bajo un poquito los impuestos, un poquito aunque sea, y tú ve haciendo. Yo intento meterme en tu vida lo mínimo posible. Luego ya su gestión de lo público, pues podríamos discutirlo sin duda, pero su popularidad está fundamentada precisamente en la cantidad de la gente que siente un profundo rechazo por la política tradicional. Bueno, pues me parece muy interesante esa argumentación, ese punto de vista, el cual comparto, ¿no? Yo creo también un poco apatía por la política. Vosotros los políticos iros por un lado y dejarnos a nosotros los ciudadanos que ya veremos cómo arreglamos lo nuestro. Agradezco todos los comentarios, por supuesto, que está viendo en el chat. Y al siguiente personaje que me gustaría hablar, al siguiente expolítico, como él mismo se ha definido, Pablo
Iglesias. ¿Qué nos puedes comentar de Pablo Iglesias mientras voy poniendo el vídeo? Vale, Pablo Iglesias, la verdad es que tenemos mucha información sobre él, es una cosa muy interesante porque es una persona de la que tenemos mucha información antes de dedicarse a la política. En primer lugar, quiero que la gente recuerde que estaba en La Tuerca, que estaba en programas como Fort Apache, hablando sobre política. Y además era una persona que me gustaría que la gente lo revisase porque hay gente que tiene una impresión de él como que es alguien extremadamente radical y que no dejaría hablar y que es muy comunista y tal. Me gustaría que viesen exactamente los debates que montaba en la Tuerca o en Fort Apache y las entrevistas que hacía, que era más que nada un personaje al que le gustaba la televisión, al que le gustaba figurar y que era una persona muy técnica y encima que generaba debates muy buenos y que llevaba gente como Manuel Llamas, que no ha vuelto a salir en televisión, para que no lo sepa, un liberal de los profundos, y él fue uno de los que lo llevó a Fernando Díaz Villanueva y a otra gente, a Juan Ramón Rayo también, o a gente como Pedro Baños, que seguramente a la gente le irá sonando, son personas a las que ha entrevistado. Entonces, él en su perfil, fuera de la política, era una persona interesante. De hecho, si de verdad quiere volver al ámbito televisivo, yo no le auguro un mal futuro porque creo que son programas interesantes si te interesa la política, por supuesto, si no, son terriblemente aburridos, faltaría más. Pero como personaje político, una persona que yo creo que no fue capaz de medir realmente la popularidad que tenía. No fue capaz de medir lo que diferenciaba realmente a Podemos de Izquierda Unida, que en muchos casos era simple y llanamente la novedad. Es triste decirlo, pero es la realidad. Poco a poco se ha ido viendo que Podemos al final es una fuerza más del sistema. Es una fuerza socialdemócrata que mete pequeños parches a lo que creen que es un sistema capitalista desenfrenado, que tampoco lo es ni muchísimo menos, o un sistema neoliberal, pero que ese gran ímpetu transformador se desaparece y se diluye conforme van pasando los años. Luego, evidentemente, dentro de Podemos también surgen las fricciones no ya simplemente por el tema de Irene Montero, del chalet y todo este tipo de detalles que han tenido mucha importancia, por la imagen rompedora de Pablo Iglesias que poco a poco se va rompiendo y se va convirtiendo en un político más, sino también por las dudas sobre la gestión de Podemos. La gestión de Podemos de Pablo Iglesias es simplemente totalitaria. Era lo que él decía y ya está hasta el punto de que él, evidentemente, tenía que asumir las consecuencias políticas de sus propias decisiones y tenía que asumir sus propios errores. Tenía que asumir que había pasado de ser un tertuliano al que aupó la derecha, porque es que recordemos que estaba en 13TV, hablando de política, estaba con Federico Jiménez Los Santos y toda esta gente, y de repente da el salto a la sexta, seguramente porque era una buena forma de generar audiencia en torno a una persona nueva que mostraba algo rompedor. La realidad es que con el paso del tiempo se va viendo que de rompedor solamente tiene su gestión interna del partido político, que es una gestión interna muy totalitaria y que lleva gente como Errejón a decir, oye, tú estás siguiendo una estrategia, yo creo que deberíamos seguir otro camino, así no estamos convenciendo a más gente, estamos yendo otra vez al camino de Izquierda Unida y Pablo Iglesias no quiere aceptar eso, lo que quiere el ver es que todo el mundo esté de acuerdo con él y que todo el mundo crea que la vía que está llevando es la correcta. Al final se va quedando solo progresivamente, que es una cosa que la gente debería pararse a pensar. Carolina Descansa, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Ramón Espinar, así sucesivamente Tania Sánchez también, que era su expareja, son personas que están en la primera línea política y que poco a poco lo van abandonando y van siendo sustituidas por personas con una capacidad cada vez menor, porque es una realidad. Tú al final de lo que tienes, coges lo que puedes. Y conforme vas cogiendo, la primera hornada que sale probablemente es la mejor de la gente que ya está formada. Luego los vas sustituyendo y salen personas cada vez más fanatizadas porque encima tú te vas volviendo cada vez más cerrado a la hora de ver opiniones ajenas. Por tanto, un tertuliano bastante decente, un conductor de programas que no está mal y como político un desastre progresivo. Pues nos quedamos con esas reflexiones. Por aquí también apunta Blas, que fue el único que de forma voluntaria renunció a una vicepresidencia. Sin ¿Cierto? duda, un personaje político, un animal político digno de estudio que yo creo que mucho o en parte ha cambiado la política española y yo también opino como tú bien dices, Pablo, que una cosa eran sus ideas, una cosa era lo que él mostraba de forma pública, pero yo creo que
práctica en esa forma de gestionar tanto Podemos como su carrera política no hacía lo que comulgaba y eso yo creo que le ha ido pasando factura. Tú decías lo del tema de la casa, lo del chalet, que son detalles, el tema también de la forma de gestionar Podemos, que son detalles, pero es que al fin y al cabo, si se es de izquierda hay que ser de izquierda de verdad, como por ejemplo Julián Guita, ¿no? No solamente decirlo con buenas palabras, sino predicarlo en tu esencia, porque le estás pidiendo el voto a las personas, pues eso, más desfavorecidas, que menos recursos tienen, a las que quieren tener esa igualdad. El principio fundamental de la izquierda es la igualdad. Y si tú no demuestras esa igualdad de forma práctica, de forma, dejémonos de discursos, de forma real, pues pierde la simpatía, que yo creo que es lo que le ha pasado a Pablo Iglesias, como tú también comentas, Pablo. Compartir nombre, nunca mejor dicho. Pero efectivamente, esta ahora también ha creado un programa de podcasting en la base, que está teniendo muy buena acogida, incluso ha recaudado para hacer un programa de televisión, ha tenido buena recaudación, ha hecho un crowdfunding, en fin, yo le deseo a todas las personas, yo le deseo lo mejor en su vida privada y profesional y veremos dónde termina. ¿Volverá a la política? ¿No volverá? Estaremos pendientes y lo analizaremos también, Pablo. La pareja de Pablo Iglesias, Irene Montero. ¿Qué nos puedes comentar de Irene Montero? De la que ya hemos hablado, pero ahora sobre su figura. Vale, Irene Montero creo que representa realmente lo que tú has dicho de ser de izquierdas, no solamente es decir que eres de izquierdas, sino también predicar con el ejemplo. Irene Montero es precisamente la muestra de todo lo que no hay que hacer si eres una persona de izquierdas. Es todo lo contrario a predicar con el ejemplo. Es una persona que en sí misma no representa, ni muchísimo menos, los valores que se supone que defiende. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos en este país puede ser la endogamia y el nepotismo. Irene Montero representa literalmente eso, pero no ya porque haya sido elegida por ser la pareja de Pablo Iglesias y que fuese el relevo natural de Tania Sánchez precisamente porque ésta dejó de ser la pareja de Pablo Iglesias, sino en general porque su forma de llevar la política es así. Es una persona que no acepta las críticas, es una persona que ha conformado el Ministerio de Igualdad sin ninguna persona realmente crítica con ella, sin ninguna persona que le diga, oye, yo tengo un perfil técnico, no estoy muy de acuerdo contigo, te ayudaré a redactar las leyes, te daré caña cuando falles. Ella no quiere eso. Y por otro lado, además hay que tener en cuenta que Irene Montero es una persona a la que realmente no le duele. Ese es el tema fundamental que dices, es que tú estás buscando la igualdad. Ya, pero es que a Irene Montero eso no le motiva, no la motiva de verdad. Ese no es su objetivo real. El objetivo de Irene Montero al final es mantenerse en el poder, mantenerse en el puesto, agitando el sufrimiento de la gente. Pero no parece que sea consciente de que su incapacidad para solucionar ese sufrimiento de la gente es precisamente lo que debería motivarla a dar un paso al lado, a apartarse de la política y a buscar que personas más capaces de verdad gestionen aquello que ella está ahora mismo gestionando. Yo no digo que sea una persona que tenga una escasa capacidad intelectual, es una persona que yo creo que es bastante capaz desde el punto de vista intelectual, pero no creo que sea una persona que para la política tenga mucha utilidad porque es una persona muy sectaria. Le pasa todo lo contrario a lo que le pasaba a Pablo Iglesias, sobre todo en sus inicios. El Pablo Iglesias al principio, de La Tuerca, de Fort Apache, era una persona que podía hablar con todo el mundo y que discutía con todo el mundo. Irene Montero no. Irene Montero nace y muere dentro de su círculo, dentro de su burbuja. Irene Montero no discute con nadie, Irene Montero no debate con nadie, Irene Montero monta actos solamente para que vaya gente a decirle lo guapa que es, lo bien que lo está haciendo, lo bien que funciona la líder solo sí es sí y lo muy mala que es la derecha por criticarla, y es lo único que le gusta. Precisamente por eso no puede ser un dirigente político válido, no puede servir a los ciudadanos porque ella se sirve a sí misma. Ella es un instrumento para su propia satisfacción personal, para su propio ego. Pues mira, Pablo, me ha alegrado esa opinión porque coincido plenamente. Yo no creo que sea como muchos la han tildado de disminuida, ni que sea un poco retrasada, ni tonta, que va, que va. Yo no creo eso, sino, como tú bien dices, una persona que le resbalan muchas cosas y que está
pues porque tiene que estar y poco más, porque sigue muy bien de la política, ¿no? Pero bueno, coincido plenamente en esa visión y me alegra que lo hayas dicho. Estoy viendo que eres también una persona muy sensata y vamos con nuestra siguiente nuestra siguiente política, en este caso también del mismo partido de momento, Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, ¿qué nos puedes comentar de la política gallega? Yolanda Díaz es algo muy interesante, es un fenómeno muy interesante, porque nadie sabe exactamente, nadie parece saber exactamente cómo ha llegado ahí, pero de repente se ha generado en torno a su figura una expectación que jamás se ha visto en resultados electorales, porque démonos cuenta que Podemos en Galicia es literalmente la nada, y la visión de Yolanda Díaz de la política en Galicia es absolutamente la nada. Ella ha sido concejal, no ha sido más otra cosa con una cierta relevancia, me refiero. Entonces, tú llegas a la conclusión de, bueno, pero ¿cómo se ha generado este fenómeno en torno a Yolanda Díaz? Pues porque Pablo Iglesias decidió que era su relevo natural dentro de Podemos. Sorprendió a todo el mundo porque todo el mundo pensaba que sería Irene Montero. Y no solamente no la puso como cabeza de Podemos, sino que ni siquiera como secretaria general, que cogió a Yone Belarra. Entonces la dejó al margen de ambos puestos de responsabilidad y aupó a Yolanda Díaz, que de repente se encontró con un poder muy grande para poder hacer y deshacer dentro de Podemos sin estar en Podemos. Eso es una cosa que creo que mucha gente no lo sabe, que ella es del Partido Comunista. Ella está dentro de Izquierda Unida, por llamarlo de alguna manera, porque el Partido Comunista de España está dentro de Izquierda Unida está dentro de Podemos, y podemos entender de esa forma que Yolanda Díaz representa a Podemos, es un batiburrillo de cosas, pero en definitiva que Yolanda Díaz en realidad dentro de Podemos no es nadie. La cuestión está en que ella ve que Podemos se va a hundir y llega a la conclusión de, oye, yo tengo que aprovechar mi tirón. No sé realmente de dónde sale esa idea de que tiene un gran tirón, pero ella la cree firmemente y hay una parte de la prensa de izquierdas que por lo que sea ha llegado a la conclusión de que una persona con su talante pues puede ser una candidata de mucho nivel y de repente monta una especie de plataforma, movimiento social que no quiere que sea un partido político llamado Sumar. Ya digo que sorprende la sucesión de acontecimientos de una persona a la que nadie tenía en cuenta, de repente la meten a una vicepresidencia del gobierno y se le ocurre montar una especie de movimiento social de la nada para competir con aquellos que la han puesto de vicepresidenta del gobierno. Pero es que es tal cual lo que ha ocurrido. Y entonces te encuentras con una paradoja muy interesante. Y es que Yolanda Díaz llega a Sumar y dice, no, yo es que gente de Podemos no quiero y quiero montar mi propia experiencia política, así un poco, no sé, veía el otro día sus intervenciones, es una persona que además habla con un tono muy suave, como si estuviese predicando, y que es muy, muy infantil en su mensaje político. Ya digo que es una persona que, os lo prometo, es una completa desconocida realmente para estos niveles y que se ha presentado como alguien con un discurso muy infantil. Vamos a buscar la felicidad, tenemos que estar todos unidos, mi idea de España son los abrazos y la pasión y el cariño y el amor. O sea, había gente que irónicamente decía que estaba a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, y es un poco lo que la resume, ¿no? Todas las cosas buenas está a favor de ellas y las mete dentro de su concepción de España, y todas las cosas negativas, el sufrimiento, la guerra, la tristeza, las lágrimas, las deja fuera de su proyecto político, que ya digo, me gustaría que la gente entrase a ver exactamente lo que es Sumar, porque de repente a Podemos le ha dado por decir que van a montar una coalición con Sumar. Y uno se pregunta, pero ¿cómo se te puede ocurrir a ti decir que vas a montar una coalición con una cosa que nadie sabe ni lo que es? Entras ahora mismo a la página web de Sumar, me gustaría que la gente hiciese el ejercicio de entrar a la página web de Sumar y ver cuál es su proyecto de España. Son 4 párrafos. 4 párrafos. Y luego actos en los que habla de la felicidad, en los que habla de lo bonito que sería que todos estuviésemos juntos, bailando en torno de una hoguera, y con eso ha montado una especie de proyecto político. Ya digo que es un personaje que a mí es que ni siquiera me desagrada. Su reforma laboral en realidad es coger las ideas de la COE y decir, bueno, pues te lo voy a vender como una cosa muy de izquierda. Eso es una reforma laboral que hasta Juan Ramón Rayo te compraría, porque dice, bueno, dentro de lo que podría hacer la izquierda, tampoco está mal, pero ha montado en torno a su figura una especie de culto que no sé de dónde ha salido, pero que de repente la ha upado a que Podemos la vea como una interlocutora al mismo nivel que ellos a la hora de presentarse a las siguientes elecciones, cosa que yo no acabo de comprender.
Bueno, pues me parece muy interesante tu punto de vista, Pablo. Yo lo comparto parcialmente. Yo creo que es una persona, como tú bien has dicho, que ha salido un poco de la nada, pero que yo creo que tiene más tirón del que parece. Su mensaje es muy simplista, incluso cuando tú la escuchas hablar. Dice, me estará tomando el pelo, nunca mejor dicho, a mí que no tengo. Pero es verdad, es un mensaje muy simplista. Dices, parece que se está riendo de lo que está diciendo ella misma, que ni se lo cree. Pero después tiene algo distinto a la mayoría de los políticos. No sé, no termino yo Es, de cantarme. es suave. Es una persona que no la ves enfadada, que la ves más de consenso. Precisamente su reforma es realmente llegar a un consenso con todo el mundo. Esa sí que es un poco la vertiente positiva. Yo creo que puede recoger todo el voto de Podemos. No lo creo, porque hay mucha parte del voto de Podemos que provenía de un enfado. Es una realidad. Igual que una parte del voto de Vox se irá diluyendo conforme vayan siendo un partido político más consolidado y el enfado desaparezca y tengas que ir a la praxis política de, oye, ¿qué es realmente lo que puedo hacer? Pues yo creo que Yolanda Díaz cogerá una parte del voto de Podemos, sin duda. Creo que es una persona más equilibrada que los dirigentes de Podemos que tenemos ahora mismo y que creo que además es un agente político más interesante que los que tenemos en Podemos, pero que realmente lo que ha montado como movimiento político es algo que se puede caer como un castillo de naipes en realidad, porque si atacas a la base, que es ella, no hay nada detrás. Nadie sabe realmente. La ha presentado varias veces, de hecho. El otro día escuchaba la presentación de Sumar, la cuarta o la quinta vez que lo presenta. Es una cosa curiosa, pero sí, evidentemente, teniendo en cuenta que su alternativa es o Yone Belarra o Irene Montero, tiene todas las de ganar en ese espacio. En eso estás completamente en lo cierto, sí, sí. Pues dicho queda, y veo que está aquí, hay comentarios de todo tipo, de izquierda, de derecha, me alegra ese debate, me alegra esas intervenciones por el chat. Y bueno, nuestro último personaje político de hoy, como no puede ser de otra forma, para tocar todo el espectro, Santiago Abascal. ¿Qué nos puedes comentar del líder de Vox? Bajo mi punto de vista, hay que reconocerle a Santiago Abascal el hecho de que Vox salió prácticamente de la nada y pasó 5 años, desde 2014 hasta el 2019, en un ostracismo político absoluto, con un megáfono subido en un banco. Hay que reconocerlo, que eso es una realidad y que él se escinde del Partido Popular, digamos, por una visión más conservadora en muchos aspectos, después de haber defendido las siglas del Partido Popular durante mucho tiempo. Y también, evidentemente, de haber vivido de la política, eso es una realidad incontestable, le duela a quien le duela, de haber vivido de la política y de haberse aprovechado también de la ingente cantidad de sueldos que hay en la política, le guste a quien le guste. Después, Santiago Abascal lo que sí que ha desarrollado es una idea de Vox que es un poco, ahora mismo, dudosa. Yo creo que es un dirigente que evidentemente tiene buena oratoria, es un dirigente que sabe elaborar discursos que a su público le pueden encender, pero que yo creo que en el ámbito interno, la organización de Vox es férrea, eso hay que reconocérselo, pero que no está siendo capaz de definir exactamente qué es Vox y qué debería ser Vox. Si Vox debería ser estrictamente liberal, si Vox debería ser estrictamente conservador, ¿cuál es el objetivo realmente de Vox? Y yo creo que ahí hay una lucha que yo creo que él tampoco quiere definir demasiado. Si nos fijamos, tiene una vertiente, ¿no? Que es el sindicato Solidaridad, que mucha gente creo que no lo conoce, no lo ubica, que es un sindicato, pues eso, que es básicamente el brazo sindical de Vox. Ese sindicato muestra mensajes literalmente antiliberales, que yo lo puedo entender, ¿eh? Cada uno que muestre los mensajes que quiera, pero que llama la atención, si tú ves el programa político de Vox del año 2019, particularmente el económico, te encuentras que Vox era un partido que se vendía como algo muy liberal. Y luego tienes a un sindicato Solidaridad que representa, digamos, la parte más socialista, por llamarlo de alguna manera, de Vox, que defiende algo completamente antiliberal. Entonces, eso, una persona que sí que es verdad que tiene muy buena proyección, no muy buena acogida en general de la gente, porque es cierto que tiene una imagen más fuerte, más dura, y eso puede provocar rechazo en mucha gente, pero sí que es verdad que sabe mover muy bien a sus fieles, que sabe convocar a la gente, cosa que el Partido Popular, fuera de Díaz Ayuso, es incapaz absolutamente de hacerlo, quizá porque no quiera o quizá porque no puede, no lo sé, seguramente porque no puede, la verdad, hay que ser realistas,
porque el mensaje ahora mismo no es fuerte, porque el mensaje no mueve a la gente, y el mensaje de Vox sí que la mueve, pero creo que se va a encontrar con el reto a partir de ahora, sobre todo si entra el gobierno, de decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Medidas liberales, medidas, digamos, más socialdemócratas o socialistas? ¿Qué somos? ¿Una especie de partido conservador, muy conservador en muchos ámbitos como el aborto o la inmigración? ¿O somos un partido más bien liberal que va a buscar bajar los impuestos? Queda ahí, yo creo, una duda que no se va a resolver, creo, en los próximos meses, porque el programa político seguramente lo repitan prácticamente el de 2019, a pesar de que el portavoz, a pesar de que quien lleva toda la parte política no sean los mismos, pero que en el futuro se va a tener que resolver. Y por desgracia lo digo, creo que se va a resolver siendo un partido político muy conservador. Porque creo que van a coger el testigo de Giorgia Meloni en Italia, creo que van a coger el testigo de Marine Le Pen en Francia, y creo que no van a saber ver que ellos tienen mucha exposición mediática y que un mensaje más liberal quizá sea una buena oportunidad para meterlo en el tablero político español. Creo, y lo digo con tristeza, creo que no lo van a saber ver. Bueno, pues veremos cómo acaba todo y el futuro de Vox, ¿no? Lo que los lleva a ese tablero político, ¿no? Por qué se terminan decantando y cómo le sale la jugada. Nunca mejor dicho, hablando de tablero. Pablo, muchas gracias por esta tarde. Hay preguntas por el chat, pero he visto que no hemos pasado holgadamente del tiempo que Sí. habíamos hablado. No me gusta tampoco flagelar a los invitados, pero de verdad que ha sido un agrado tu compañía. Mañana subiremos el vídeo a YouTube, también lo fragmentaremos según la temática, según los personajes que hemos analizado. Y Pablo, a mí para terminar me gusta que despida el programa el invitado con unas últimas reflexiones, consideraciones, opiniones sobre lo que se ha abordado o sobre lo que tú quieras en general, totalmente libre, perdón. Pablo, somos todos oídos. Vale, quería aprovechar este último momento para que la gente piense sobre la verdadera importancia de la política. Me gustaría que la gente reflexionase un poco sobre cómo funcionan las cosas realmente. Se supone que en España hay tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. La reflexión va a ser muy sencilla, para que todo el mundo lo entienda. El gobierno sale del Congreso de los Diputados y ya está. Es decir, el poder ejecutivo es lo mismo que el poder legislativo. Los que controlan el Parlamento controlan el gobierno. Luego dices, bueno, pero es que habrá alguien que los controle. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial lo eligen 10 miembros el Congreso de los Diputados y 10 el Senado. Esos son los que se supone que van a mantener la independencia de la justicia. Es su objetivo, la independencia de la justicia. El fiscal general del Estado se nombra a propuesta del gobierno y es el jefe del Ministerio Fiscal. El Tribunal Constitucional lo nombran 4 miembros el Congreso de los Diputados, 4 miembros el Senado, 2 el Consejo General del Poder Judicial nombrado enteramente por políticos y 2 el Gobierno, que también controla normalmente el Congreso de los Diputados y el Senado. Debemos ser conscientes de que los políticos lo controlan todo. Es muy importante quién gana las elecciones, porque no les das el poder ejecutivo, les das el poder legislativo y les das el poder judicial si tienen mayoría para ello. Y dices, Europa nos salvará. Revisaos quiénes son los que forman las instituciones europeas, porque os vais a llevar sorpresas. Son los jefes de Estado o de gobierno de cada uno de los países, son ministros o son personas que antes eran diputados o senadores nacionales. Son todos lo mismo y son todos políticos. Entonces hay que tener en cuenta que cuando votas en unas elecciones no es una tontería. Estás votando a gente que tiene muchísimo poder, gente que establece las leyes, gente que ejecuta y gente que revisa. Son los mismos y hacen todo lo mismo. Hacen todo ellos mismos, también en la Unión Europea, que sería la que además los debería controlar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante la labor de los políticos y es muy importante que les exijamos más. Esa reflexión final, Pablo, que has hecho, lo que te hace plantearte es si verdaderamente estamos en una democracia y si podemos llevar ejemplo a otros países como hacemos tantas veces. Me ha gustado esa reflexión final, Pablo. Muchas gracias, compañeros. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
seguimos en contacto. Muchas gracias a todos por escucharme, por cierto. Siempre, siempre.